Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a esta visita guiada que vamos a realizar. Noelia Fernández Calderón, que es conservadora y restauradora de bienes culturales y es la encargada del Laboratorio Arqueológico del Castillo de Gauzón, y yo soy Alejandro García, codirector de las excavaciones arqueológicas. Y vamos a explicaros un poco, la historia de este lugar. Este sitio se llama Raíces. Ya el propio nombre es un poco extraño, después lo explicaremos, y es un sitio que tiene una ocupación prolongada en el tiempo, y es un emplazamiento muy interesante para explicar la historia de la costa de Asturias, de la costa central, sobre todo en los últimos 1000 años, 1200 años. Esta aldea surge a los pies del castillo de Gauzón, el legendario castillo de Gauzón, el más renombrado en las crónicas medievales, que estaba situado en el Peñón de Raíces. Ahí llevamos excavando desde el año 2007 y después veremos una selección de los materiales arqueológicos que han ido apareciendo en estas campañas arqueológicas. Y ¿qué había aquí antes de que se construyera en la época medieval la fortificación? Bueno, pues para empezar hay que intentar abstraerse de todas estas construcciones, de la propia aldea, la carretera, por supuesto. En época prehistórica aquí estaríamos flotando o intentando flotar en el agua, porque el mar llegaba hasta la Rasa, llegaba hasta los acantilados de San Cristóbal, y de hecho de época prehistórica aquí los yacimientos que se localizan, que se conservan, están en esa altura, en ese promontorio. Aparecen restos líticos, hachas, y también del otro lado, donde está el faro de San Juan de Nieva, imagino que muchos seréis de la zona de la comarca, pues en esa zona también se localizan restos prehistóricos. Progresivamente el mar sufre una regresión, va alejándose de la línea de costa, pero incluso en época romana este espacio seguía inundado. Y de hecho no hay grandes vestigios de época romana en esta zona. Sí que es verdad que aparecieron, cuando se fue dragando a lo largo del siglo XX la ría de Avilés, aparecieron monedas romanas. Del otro lado de la ría hay un posible castro, el Cántula Figal, aparecieron materiales, tejas, y es muy probable que en el castillo de Gauzón, en el Peñón, hubiera ya una ocupación en época romana. ¿Por qué pensamos que la pudo haber? Porque es un sitio estratégico, porque está controlando la bocana de la ría de Avilés, y la ría de Avilés era un nexo entre el mar y la tierra. Desde época romana, incluso previamente en época prerromana y a lo largo de toda la Edad Media, hay un continuo tráfico comercial marítimo bordeando todo el Cantábrico y enlazando las rutas comerciales con el Atlántico Norte y con el Mediterráneo. Y la ría de Avilés era uno de esos puntos de cabotaje y donde había un intercambio comercial de un sinfín de productos, algunos de ellos llegados de tierras muy lejanas y que veremos después en la pequeña exposición. En todo caso, nosotros llevamos varias campañas de excavación en el Peñón, y sí es verdad que hemos encontrado algunos materiales, pues la famosa terra sigillata de época romana o vidrios, que son sin duda de esa cronología antigua de los siglos II o III después de Cristo, pero hasta ahora no hemos podido localizar ningún nivel, ningún estrato, ni siquiera ninguna estructura que podamos fechar claramente en esa época de la romanización, ¿no? Cuando empezamos a excavar en el año 2007 veníamos con una hipótesis de partida, ¿no? Que este castillo, el castillo de Gauzón, era un castillo de época del Reino de Asturias, y concretamente se pensaba, así estaba admitido, que era un castillo de la etapa final de la monarquía asturiana. ¿Por qué? Porque las crónicas, en concreto la de San Piro y la Silense, nos decían que Alfonso III, es decir, el último rey de la monarquía asturiana antes de que la corte se traslade a León, era el que había promocionado la construcción del castillo de Gauzón. ¿Con qué motivo? Pues principalmente para defender la corte, Oviedo, defender la frontera marítima del reino, porque hay que tener en cuenta que estamos en una época en la que son muy habituales las incursiones piratas, los vikingos desde el norte, incluso flotillas musulmanas desde la zona de Silves, desde la zona de Lisboa, y entonces había que cerrar la entrada a la ría de Avilés, porque si una flotilla vikinga pues desembarcaba en Avilés, en una jornada de marcha forzada, pues se plantaban ante la corte, ¿no? Ante el tesoro regio, ¿no? Y además había un elemento muy simbólico que era la Cruz de la Victoria,
en la cual en el propio reverso de la cruz aparece una inscripción que dice que fue elaborada esa cruz en el año 908 en el castillo de Gauzón, promovida, patrocinada por Alfonso III y que fue donada a la Catedral de San Salvador de Oviedo. Con esa idea previa pues empezamos a excavar, ¿no? Normalmente siempre pasa que por un lado tenemos las fuentes escritas que te dan una información y la arqueología que te da otra, que puede ser complementaria o te cambia un poco la idea que tenías originalmente. Y así sucedió en este caso, pues empezamos a excavar y ya incluso el segundo año, en el 2008, ya empezábamos a ver que había unos niveles más profundos y que resultaban un poco particulares. Y en el 2009 hicimos dataciones de carbono 14 sobre esos niveles y nos daban fechas de época tardoantigua, es decir, de los siglos VI, sobre todo VII. Esa época se conoce en Asturias y en general en todo el norte como la Edad Oscura, los tiempos oscuros. ¿Por qué? Porque hay muy pocas fuentes de información que nos informen sobre cómo se vivía en este territorio del noroeste de la península en esos siglos, ¿no? Pero es una época muy interesante porque confluyen diferentes cuestiones históricas. Por un lado, sabemos que en el siglo VI el reino suevo estaba asentado en la zona de Braga, al norte de Portugal, en la zona del sur de Galicia, pero aunque fuera únicamente de manera teórica, Asturias formaría parte de ese reino suevo. Pero ¿qué sucede? Que al final del siglo VI, en torno a 586, Leovigildo, el rey visigodo de Toledo, decide anexionarse todo el noroeste de la península ibérica, es decir, por lo tanto, esta zona de Asturias, que estaba nominalmente vinculada a los suevos, pues pasa a depender ya del reino visigodo de Toledo. Y nosotros tenemos esas dataciones que nos llevan a situar una primera fortificación en el Peñón de Raíces en torno a finales del siglo VI, en torno al año 600. Claro, ahí surgen un montón de interrogantes. ¿Por qué se construye una fortificación justo en el Peñón de Raíces en esa época en la cual los visigodos se anexionan todo el noroeste de la península ibérica? ¿Pudo tener una función militar para controlar el tráfico marítimo? ¿Pudo tener también una función comercial de intercambio? Son dudas que tenemos que todavía, bueno, son interrogantes que todavía no están bien resueltos. Pero sí que hay un factor importante. El que haya aparecido aquí una ocupación previa a época del Reino de Asturias nos permite entender mejor los orígenes del propio reino. ¿Por qué? Hasta hace 15-20 años había dos teorías que explicaban el origen del reino de Asturias, ¿no? Siempre asociados a ese hecho de la batalla de Covadonga, ¿no? 718-722. Pelayo. ¿Quién era Pelayo? Pelayo. Había algunos autores que lo que defendían era que Pelayo era un noble visigodo, quizás el espatario del rey, que se había refugiado ante la invasión musulmana, se había refugiado en las montañas del norte y en Covadonga había abanderado a los feroces e indómitos astures y los había acaudillado para iniciar la reconquista, ¿no? Y había otra hipótesis, otra teoría totalmente diferente, que lo que planteaba es que no, nada de Pelayo visigodo, no, Pelayo era un jefe local, astur, que estaba al mando de unas tribus, esas tribus también astures, bárbaras, atrasadas, y que ellos pues habían rebelado contra los musulmanes, sobre todo para intentar no pagar tributos, ¿vale? Claro, el que hayan empezado a aparecer en Asturias yacimientos arqueológicos de los siglos VI, VII, es decir, anteriores a Covadonga, en los cuales en estos yacimientos nos encontramos testimonios inequívocos de la existencia de una aristocracia en este territorio, en Asturias, antes de Covadonga, da una interpretación diferente. Y no solo aquí en Gauzón, hoy tenemos el equipo de arqueología agraria de la Universidad de Oviedo, Pablo y sus compañeros que están excavando en las brañas de Somiedo, y bueno, ellos excavaron también en Belmonte, en Vigaña, y aparecieron también pues testimonios de la existencia de esa aristocracia anterior a Covadonga. Es decir, que hay que matizarlo. Los astures, es verdad que no estaban totalmente integrados en el reino visigodo de Toledo, pero sí es verdad que aquí había una jerarquía ya anterior a Covadonga.
había una aristocracia, la cual demandaba pues, productos suntuarios del Mediterráneo, tenía capacidad para comerciar y tenía capacidad para construir fortificaciones en sitios tan estratégicos como el Peñón de Raíces. Por lo tanto, a día de hoy pues, se abre una línea interpretativa histórica nueva que plantea que los príncipes asturianos, Pelayo, Fabila y después los reyes, pues tienen un origen directo en el territorio, que son esas aristocracias de época tardoantigua, de los siglos VI y VII. Eso no quita para que después, en época del Reino de Asturias, ese asentamiento fortificado previo, después es cuando alcanza la categoría de castillo. Hoy no vamos a poder subir al Peñón porque, bueno, este año, por toda la problemática que conocemos, pues no hay excavaciones, pero a ver si ojalá que el próximo año pues podamos estar por el verano excavando y os invitamos a todos a que hagáis una visita. Y allí vais a poder ver cómo en el siglo IX ese asentamiento previo se monumentaliza. Entonces es cuando se genera ya un castillo en condiciones, ¿no? Dos grandes torres en la entrada defendiendo el acceso, un recinto amurallado, un pozo, dependencias para los soldados, un espacio palatino, es decir, aquí no estaba habitando el rey de continuo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el hijo del rey, Alfonso III, que se rebela contra su padre, cuando su padre sofoca la rebelión, manda a su hijo a este encierro aquí, una prisión de lujo, que era el castillo de Gauzón. Había unas dependencias palaciegas y al lado una iglesia. Esa sería la época de esplendor del castillo de Gauzón. Claro, bueno, hay que tener en cuenta, seguramente después Noelia lo comenta, dónde están las piedras de las torres y de las almenas del castillo, ¿no? Que tuvieron una historia posterior, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esa sería la época de esplendor del Reino de Asturias. Claro, estamos hablando de un castillo de una antigüedad de 1100, 1200 años. Nada que ver con los castillos cuando cruzamos la frontera, la cordillera hacia el sur, empezamos a ver, y si pasamos ya por Medina del Campo, por ejemplo, castillos más recientes, mucho más monumentales, con grandes torres del homenaje, ¿no? Esto no, esto es otra cosa, es un castillo muy modesto si lo comparamos con esas grandes fortificaciones, ¿no? Después ya entra, claro, la frontera del Reino de León y después de Castilla y León va avanzando hacia el sur, y realmente el castillo de Gauzón ya pierde su importancia original, ¿no? Y lo que se hace es, por parte de los reyes, pues entregarlo a la nobleza local. Bueno, pues que lo disfrutaba. Esto era un territorio en el cual las aldeas pues tenían que entregar parte de sus producciones agrarias a los señores del castillo, ¿no? Y finalmente, en el siglo XIII, la monarquía lo que hace es entregar Gauzón a la Orden de Santiago, a los caballeros de Santiago, que realmente, bueno, pues aquí habría más que nada una familia también de la nobleza comarcal que estaba disfrutando, bueno, pues de la posesión del palacio, ¿no? Y en el siglo XIV ya es la fase final de ocupación del castillo. Seguramente se derriba, las dos torres de la entrada se derriban por razones militares, probablemente en el conflicto entre Pedro el Cruel, llamado, ¿no?, por su contrario Enrique de Trastámara, y a partir de entonces es cuando la villa de Avilés ya cobra un protagonismo como la cabeza rectora de este espacio, ¿no? ¿Qué sucede a los pies del castillo? Pues lo que sucede habitualmente, que un castillo con una población de soldados es una zona, es un espacio que demanda pues una serie de servicios, ¿no? Y esos servicios eran atendidos por una población campesina que primero seguramente estuvo en la plataforma inferior del castillo, a los pies, y que después ya va surgiendo en esta aldea, ¿no? Es el embrión de lo que vemos aquí, la aldea de Raíces. Sería una aldea muy pequeña, porque aquí no olvidemos, cuando excavamos en el interior del convento, las estructuras, el edificio del actual monasterio está construido sobre las dunas. De hecho, el edificio tiene problemas de conservación por capilaridad, sube la sal de las propias dunas, ¿no? Y esta zona, después, bueno, mira, si quiere Noelia enseñarlo ya, hay un mapa precioso de 1786, es decir, de hace 200 y poco años, en el cual se aprecia perfectamente cómo todavía a finales del siglo XVIII, con las pleamares, esta zona era totalmente inundada
y el agua del mar llegaba hasta el Peñón de Raíces. Claro, eso muchas veces nos lo pregunta la gente cuando viene de visita aquí, dice, pero un castillo en este emplazamiento, bueno, es verdad que son 38 metros sobre el entorno, pero no es el sitio más inexpugnable del mundo, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que todo este espacio tuvo una transformación geomorfológica brutal, sobre todo en el siglo XIX y XX. En el siglo XIX es cuando se hace la plantación de pinos para evitar el avance de las dunas, cuando se construye el ferrocarril que va de Arnao al puerto de San Juan. Salinas no existía. Salinas es una población burguesa de recreo, de verano, que surge sobre todo a finales del siglo XIX. Pero el nombre de Salinas viene porque aquí, en época del Reino de Asturias, y con el control del conde que estaba en el castillo, había explotación de sal, había factorías de sal. Ya sabéis que la sal era un elemento fundamental en la economía medieval, para conservar los alimentos, pero también incluso anteriormente las legiones romanas en algunas zonas eran pagadas con sal, de ahí viene el término de salario que se utiliza en la actualidad. ¿Estáis viendo ese mapa? Y bueno, pues por continuar rápidamente con la historia del lugar. Empieza a surgir al lado de Salinas, esas factorías que se abandonan, una pequeña aldea aquí a los pies del castillo. Hay una primera iglesia en 1181, pero en todo caso este no es un sitio propicio para el cultivo. Incluso la documentación escrita ya un poco posterior nos lo dice, ¿no? Que hay un conflicto, una guerra continua entre los campesinos que tratan aquí de establecer sus tierras de cultivo y las propias dunas que van avanzando, son dunas eólicas y que van ocultando las tierras de cultivo. Y llegaríamos ya a la fase más reciente de época medieval, en la cual tiene lugar la construcción de este edificio que después, a continuación, nos va a enseñar Noelia. ¿Qué se construye aquí? Es un convento franciscano, que su patrocinio se inicia en 1413. Los franciscanos ya estaban asentados en la zona anteriormente. De hecho, si conocéis en Avilés el Colegio de San Nicolás de Bari, que es el antiguo convento de San Francisco del Monte, al lado de donde está la Casa de la Cultura, los franciscanos estaban ahí instalados desde 1260. ¿Por qué? Porque su labor era la cura de almas, ¿no? La atención espiritual a la población avilesina. Pero los franciscanos, como otras órdenes monásticas en época medieval, pues acaban un poco, por decirlo así, intoxicadas de esa proximidad con la aristocracia, empiezan a albergar en sus edificios grandes panteones muy lujosos de la nobleza, empiezan a recibir grandes donaciones, es decir, poco a poco se van alejando de las premisas iniciales de la mendicidad, de la oración, de la pobreza, ¿no? Y por eso, cada cierto tiempo en la historia de la Iglesia, pues se repiten episodios de lo que se denomina la observancia, es decir, vamos a olvidarnos de esta vida tan mundana y vamos a intentar volver a nuestros orígenes de pobreza, el ora et labora, ¿no? ¿Y qué hacen los franciscanos? Pues se instalan aquí. Hay que pensar que esta zona ya estaba abandonado, el castillo de Gauzón del siglo XIV, estamos a principios del siglo XV, aquí apenas había poblamiento, el poblamiento estaría en la zona interior, y aquí es cuando se construye ese monasterio para desarrollar esa comunidad, esos frailes franciscanos, pues una vida espiritual, ¿no? Y ahí es donde ya, bueno, pues tiene su origen este edificio que pues ya nos va a comentar Noelia. Fases históricas, ¿cuáles serían las fases constructivas de este edificio? Porque este edificio no surgió como un monasterio. El primer dato que tenemos por el testamento de Alfonso III del año 905 nos habla de la donación a la iglesia de Oviedo del castillo de Gauzón con la iglesia de San Salvador, que está intramuros, y la iglesia de Santa María, a los pies del castillo. Posiblemente ese sería el origen de este monasterio. Vemos aquí una ilustración de cómo podría ser. A los pies de ese castillo podría haber existido esa iglesia de Santa María. Realmente las excavaciones arqueológicas no encontraron ningún dato que sugiriese alguna construcción de esa época. Esto es lo que tendríamos hasta el año 1181,
en el que la iglesia de Santa María, junto con el castillo y el coto de Gauzón, son donados a los caballeros de la Orden de Santiago, los últimos habitantes del castillo. En ese momento, esta iglesia, en un principio propiedad regia, pasa a ser propiedad de la Orden de Santiago. Y en ese momento aparece por primera vez el nombre de Raíces. Habla de la iglesia de Santa María de Raíces o Roiriz. A partir de 1413 ya tendríamos, empezaría la construcción de este monasterio. En ese momento, uno de las familias nobles pertenecientes a la Orden de Santiago, los González de Oviedo, precisamente Fernando González de Oviedo, pide permiso al Papa para fundar este eremitorio y fundar un palacio. Y ese es el comienzo de este monasterio de Raíces. Bueno, os voy a explicar más o menos cómo sería un monasterio. La organización que tiene un monasterio es a partir de un claustro, no sé si lo veis bien, un claustro central en el que se organizan los diferentes corredores o pandas y en cada una de ellas se localiza una estancia específica. En este caso lo que tenemos aquí sería, en la panda este del monasterio tendríamos la sala capitular, que es una de las salas, la sala más importante del monasterio. Es donde se leía el capítulo de las reglas seguidas por la comunidad monástica. Justo enfrente tendríamos diferentes dependencias, o sea, en el lado este y en el lado sur, diferentes dependencias correspondientes al refectorio, que es el comedor, la cilla, que sería una zona de bodega o de graneros, y las cocinas y las despensas. Y en el norte lo que tendríamos sería la iglesia. En este caso está ligeramente virada hacia el este, porque posiblemente por las dunas que os había comentado, esta zona dunar, debieron de tener algún problema a la hora de construirla y la viraron ligeramente hacia el este. No está en la panda correspondiente al lateral norte. Bueno, pues eso es lo que tendríamos. Lo que conservamos hoy en día es simplemente la panda este del monasterio y el claustro, la organización, la forma del claustro. Tendríamos aquí una sala capitular, que sería este muro, la iglesia, ¿lo veis bien todos? La iglesia que tenemos aquí, esta puerta que vemos, correspondería a esta puerta de aquí. Y todo este muro, toda esta parte del muro, todavía no existiría. Lo que tendríamos, que vamos a ver al interior, sería ese palacio que se construyó con ese primer monasterio franciscano. Esto es lo que tendríamos hasta 1486. La comunidad franciscana abandona el edificio, abandona el centro monástico y viene una comunidad de monjes mercedarios. En ese momento se va a iniciar la gran reforma de este complejo monástico. Lo que tendríamos aquí sería la construcción de esta fachada mercedaria, y nos lo está indicando ahí arriba. Podéis ver el escudo, esa cruz patada que se ensancha en los brazos, y debajo unas barras, que a ver si hay alguien que me diga a qué corresponderían esas barras. ¿De dónde podría ser originaria esta comunidad, esta orden? Exactamente, de Aragón. Esta orden fue fundada en el siglo XII por el rey Jaime I de Aragón y son ligeramente diferentes al resto de las comunidades monásticas, al resto de las órdenes, ya que todas las órdenes tienen 3 votos: obediencia, castidad y pobreza. En este caso, los monjes mercedarios, los monjes de la merced, tienen un voto más, que es la defensa del fiel, aunque peligre su vida. Bueno, pues reformarían esa zona, esa fachada, esa gran fachada monumental con ese arco de medio punto y esas dovelas, y también aumentarían un piso. Se aumentaría, el monasterio franciscano solamente tenía un piso bajo, lo que hacen es el corredor del primer piso. Hay una reforma también en la espadaña, se coloca también la cruz patada de los mercedarios, y esta zona de aquí, vamos a ir caminando hacia aquí, que correspondería a la sacristía del templo, a la sacristía de la iglesia. Esto se transforma en la capilla de Nuestra Señora de la Luz. Y posteriormente, a mitad del siglo XVI,
una de las grandes familias más conocidas de Avilés, sois de la zona, conoceréis a la familia de los Alas. Pues lo transforman esto en panteón familiar. Y eso nos lo recuerda ese escudo que podéis ver ahí, que corresponde a un sepulcro que se encontró durante la reforma del patio de esta casa y que finalmente embutieron ahí en el muro, y corresponde a los escudos de los Alas a la izquierda y de los Pumariño a la derecha. Y os voy a contar un poquitín la leyenda de dónde surge el nombre de los Alas, porque es que nos lo narra perfectamente el escudo de la izquierda. Me voy a mover yo para allí. Bueno, pues aquí lo que tendríamos, lo que nos narra es que en tiempos de Pelayo, cuando llegaron los moros a esta zona, Martín Peláez de Avilés se atrincheró en el castillo de Gauzón, que es el castillo que vemos. Y Martín lo vemos a la puerta, no sé si lo distinguís, una figura humana que portaría la lanza y el yelmo o el casco, la lanza en la mano derecha y el casco en la mano izquierda. Bueno, pues se atrinchera en el castillo de Gauzón, llegan los moros a asediar el castillo y vemos esas dos escaleras que aparecen en las torres de entrada, y en el momento en el que ya habían conquistado y habían subido a una de las torres y estaban a punto de entrar en la otra, Martín comenzó a rezar, bajó un ángel del cielo, que lo vemos sobre las torres, y les ayudó a vencer a los moros. Y todos esos moros muertos los vamos a ver, los vemos en el mar, se ven brazos, piernas, cabezas de todos esos moros. A partir de ese momento, a Martín lo empezaron a llamar Martín el de las Alas. Ese es el surgimiento de ese apellido familiar, y me encantaría tener a mí una leyenda para mi apellido. Exactamente igual, vamos. Bueno, pues esto es lo que tendríamos, Pues se abandona a finales del siglo XVII, porque los mercedarios se trasladan a Avilés, es cuando se construye el gran monasterio, y esto queda como una explotación agraria. Por eso hay tantos hórreos aquí, porque era donde se almacenaba la cosecha. Y ya el toque final al convento es 1835, cuando se desamortiza con Mendizábal, que entonces ya los colonos, los campesinos de la zona, se hacen con la propiedad y ya no tiene un uso religioso, entonces se aprovecha como cantera y empiezan a desmontarlo poco a poco y aprovechando las piedras, ¿no? Y de hecho prácticamente el convento va a quedar totalmente enmascarado por las viviendas, ¿no? Esta visión que vemos en la actualidad es después de la intervención que se hizo en el año 2006 y 2007, porque hay que tener, por ejemplo, en cuenta que vamos a ver la sala capitular, y donde estaba la triple arquería, eso era una cuadra, ahí había un comedero para las vacas y las vacas se rascaban los cuernos contra la basa románica, ¿no? Y entonces hay esa intervención primero arqueológica y después de rehabilitación arquitectónica, ¿no? Y ahí, como es un edificio, claro, quien quiera ver un monasterio poderoso, monumental en Asturias, que vaya a Cornellana o que vaya a Corias o a Oviedo, que no venga a Raíces. En Raíces, ¿qué vas a ver? Vas a ver un ejemplo único de un pequeño convento de frailes franciscanos, con muy pocas posibilidades, y si encima ese convento pues fue saqueado, los restos que quedan son muy concretos, ¿no? Entonces, aquí se plantea una rehabilitación en el año 2006 y hay que recuperar parte de lo que se había perdido, pero siempre con esa premisa de diferenciar lo original de lo nuevo. Y evidentemente estos arcos, pues lo que hacen, tratan de hacer es una recreación, pues, de cómo sería ese espacio de la capilla, ¿no? Y aquí lo que se conservaba, que es lo que marca, sí que es verdad que es un arco de medio punto pues muy grande, ¿no? Pero lo que marca el arranque del arco son esas dovelas, esas dos a un lado y la otra opuesta, que son las que nos dan el diámetro de la luz del arco, ¿no? Pero bueno, es por eso que vamos a ver eso, partes antiguas, otras partes reformadas en época ya de los campesinos, y después ya la intervención final. ¿Estaba ahí? ¿No es que lo hayan puesto después al rehabilitarlo? No, la madera es nueva. No, sí. Pero ese arco de ahí... Claro, no, eso es lo que es... ¿Estaba ahí puesto ya? Claro, eso es una parte original, sí. Es que parece más bien el interior de una nave, más que una puerta de entrada. Sí. Bueno, sí, lo seguimos. que contaba Alejandro, está muy transformado, todo esto está súper transformado. Después os voy a enseñar una foto que se ve muy bien de la reutilización que hacen de algunas de las piezas del monasterio. Y bueno, se me adelantó, Sí. se me adelantó Bueno, un poquitín pues en la fase, no pero lo da repitas. igual, porque lo describe muy bien. Posteriormente, en
674 los monjes mercedarios, como bien dijo Alejandro, se trasladan a un monasterio que se va a construir justo en el centro de Avilés por la familia, con el dinero de la familia de los Salas. Y lo que veis aquí es una imagen de ese monasterio, una fotografía de ese monasterio que hoy en día se derrulló, a principios del siglo XX, se derrulló para construir la actual iglesia de Sabugo Nuevo, Santo Tomás de Canterbury. Se le conoce como Sabugo Viejo. Y hoy en día sigue siendo esa plaza de la Merced. Es decir, que en ese momento este monasterio queda abandonado. Es en el momento en el que se empiezan ya a reutilizar partes del edificio. A partir de 1835, lo que nos viene es la desamortización de Mendizábal, es decir, el gobierno enajena parte de los bienes de la iglesia y lo va vendiendo a diferentes propietarios por lotes. Y lo que tenemos aquí es el nacimiento de esta actual iglesia de raíces. No sé si lo podéis ver, sobre este plano de raíces, veis eso rojo, correspondería a lo que conservamos del monasterio. Pero si nos vamos a Google Earth, podemos ver aquí perfectamente cuál es la planta de ese monasterio que está fosilizado por debajo de todos estos edificios que hay alrededor de él. Y esto lo voy a pasar porque no lo vais a ver bien, si no, nosotros ahora mismo estamos aquí. Es una fuente y un lavadero que existía justo a la salida de la carretera general, aquí al lado de una gran casa. Había una fuente y un lavadero, y aquí vemos una columna, que esta columna no está hecha para ese lavadero, y grandes sillares que constituyen esa construcción. Aquí vemos el aprovechamiento de esas piezas, y en este caso también sí que parece una columna bastante monumental. Se llama conglomerado de Permotrías, que es la base del peñón de raíces. Aquí lo que nos está indicando precisamente es el uso de todas esas estructuras demolidas posteriormente del monasterio, pero no solamente del monasterio, porque lo que no os comenté antes, lo comento aquí, es que estas piedras no solamente pertenecen al monasterio, sino que se bajaron del castillo de Gauzón en el momento del nacimiento de este monasterio. Fue el final de la ocupación del castillo, y todas las piedras se utilizaron para la construcción de ese primer convento franciscano. Lo vamos a ver aquí, lo podemos ver también en todos los hórreos de alrededor. Alguno que otro tiene unos escalones, que son unos sillares monolíticos que pertenecen posiblemente, fundamentalmente a la zona de la entrada, la puerta monumental del castillo. Vamos por aquí y vamos a entrar en la zona del claustro. Posiblemente, si algún día tienen que hacer alguna obra en estas casas y empiezan a picar los muros, aparecerían los muros de la zona del corredor o la panda oeste del monasterio. Y si bien comencé a hablar, comentándoos datos que nos aportaba la documentación, os voy a hablar ahora de un documento de 1528, que es una visita que hacen los caballeros de la Orden de Santiago y que nos van describiendo todas las estancias, todas las zonas que había en ese monasterio, que había en ese momento aquí en el monasterio. Nos hablan de la iglesia os lo explicaré dentro cuando pasemos al interior. Nos hablan de la sala capitular y con esta triple arcada de entrada, y justo enfrente nos dicen que se ubicaba el refectorio, es decir, el comedor de los monjes. Se subía a él, desde él se subía una escalera donde habían 3 cuartos donde dormían los monjes, y después por uno de los pasillos se bajaba de nuevo por otra escalera y encontrábamos la cocina y las despensas. Eso es lo que nos narra este documento. Y además nos dice también qué tipo de árboles estaban aquí plantados en el interior del claustro. Nos habla de limoneros y de naranjos. Y después en excavación lo que encontraron aquí es parte de la típica pavimentación que hay en todos los claustros, que son pequeños cantos. Creo que no tenían ningún dibujo, ¿no? No, encontrasteis muy poco en esta zona de aquí. Y aquí lo que os decía, tenemos esa triple arcada, esa puerta, esa entrada monumental
a la sala más importante de todo monasterio. Y esta lo que está haciendo es, como os comentaba Alejandro antes, que los monjes franciscanos abandonaron el monasterio franciscano de Avilés, el actual San Nicolás y la iglesia de San Nicolás de Bari, la abandonaron y vinieron aquí. Lo que hicieron fue plasmar precisamente la sala capitular de ese claustro. En este caso, más geometrizado, no recuerda tanto a su origen románico. El claustro de Avilés sería del siglo XII, aquí estaríamos ante un claustro del siglo XIV, principios del siglo XV. Ya sabéis que los monasterios o los conventos no eran estructuras igualitarias, sino que había una jerarquía muy marcada, ¿no? En un monasterio normalmente había un abad, en este caso entre los mercedarios lo que había era un comendador, y después estaba por debajo pues el mayordomo, el tesorero, hasta el último lego, que era el que menos mandaba, ¿no? Entonces, la sala capitular, lo de llamar a capítulo os suena, ¿no? Cuando te llaman a capítulo no es para algo bueno, ¿no? Habitualmente, ¿no? Bueno, ¿por qué esa denominación? Viene precisamente de la sala capitular. Hay que imaginarse, después de la primera misa de la mañana, una procesión de los frailes saliendo de la iglesia y entrando por orden jerárquico en el interior de la sala capitular. El abad o el comendador presidía la reunión y el resto de los frailes pues se sentaban en bancos contra la pared. ¿Qué se hacía en la sala? Pues se leía un capítulo de la regla monástica, y de ahí viene el nombre de sala capitular. Pero después también servía para otras funciones. Por ejemplo, las cuestiones administrativas del día a día de la vida cotidiana del convento se resolvían aquí. E incluso también era un sitio para acusaciones. Es decir, un fraile podía acusar a otro. Nunca se decía el nombre, no se decía, pues he encontrado a Fray Perico robando, metiendo mano entre la bodega, ¿no? No, pero se dejaba caer que había pasado algo, había desaparecido, y entonces, bueno, pues el abad intervenía. De hecho, en los conventos había siempre dos cárceles. Había una cárcel interior para la comunidad, que solía estar debajo de la escalera, y ahí entonces aquel monje o aquel fraile pues que era encontrado o descubierto en una acción que no correspondía, pues pasaba unos días meditando y de castigo. Y después había otra cárcel que estaba en el pueblo, que era para los campesinos, porque no hay que olvidarse que los abades, sobre todo algunas órdenes como los benedictinos, acabaron siendo señores de horca y cuchillo, eran señores feudales, y si los campesinos del entorno pues no cumplían las directrices del convento, del monasterio, pues podían acabar también pasando unos días de castigo en la cárcel. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, ¿sí? Alguna duda que os vaya surgiendo, ¿sí? Alejandro, edificios habitacionales que hay aquí sería de madera, ¿no? Sería una técnica mixta, que eso es una forma de construir muy habitual en Asturias. Normalmente los pisos bajos arrancan en mampostería, en piedra, en las zonas monumentales como la fachada hay cantería, hay sillería, pero aquí sabemos, y de hecho ese documento al que aludía Noelia, pues nos dice que los corredores eran de madera. Era un claustro muy sencillo, le llamamos claustro porque es el espacio claustral, ¿no? Es donde está la clausura. Pero si queréis ver un símil, lo más parecido que habría aquí, podéis ir a la colegiata de Teberga, de San Pedro de Teberga, que bueno, era una colegiata, pero el claustro también es de madera. Sería muy parecido a este de aquí de Raíces. Aquí tenemos ese fotomontaje, aquí el castillo y toda esta zona que hoy realmente serían las dunas de San Juan y sería Salinas. Por aquí andarían los Gauzones, todo eso sería una zona de dunas y de marismas. Aquí estamos sobre otra de esas dunas elevadas y aquí vemos la cimentación. Y esto es una explicación de por qué no encontramos huellas de esa primera iglesia, de esa iglesia primigenia. Posiblemente, según se reformaba, se reconstruían partes del monasterio, lo que hacían era cimentar muchísimo mejor por los problemas que tenían en su momento y los problemas que tenemos hoy en día por culpa de las sales que tienen estas arenas. Vais a ver una serie de cristaleras, lo que nos están marcando son los enterramientos que se excavaron aquí.
En el interior del edificio se excavaron un total de 17 individuos y son todo hombres, posiblemente serían monjes. Y en la zona de la iglesia se excavó un enterramiento múltiple, que no sé si lo podréis ver, un enterramiento múltiple de 5 individuos. Aquí lo tenemos. 5 a la vez, apresuradamente. Fue un enterramiento apresurado, sin ningún tipo de ataúd, directamente sobre la arena, y todos en el mismo momento, que nos está indicando que posiblemente o fueron los monjes que había en este monasterio, tuvieron un problema de epidemias, como tenemos hoy en día por desgracia, o también podría ser parte de un naufragio, o sea, los cuerpos recogidos en un naufragio, porque realmente este monasterio estaba a la orilla del mar. Bueno, lo que os decía, aquí lo que tenemos es la portada de ese palacio, un palacio de pequeñas dimensiones y que posiblemente tendría 2 contrafuertes que fueron desmontados posteriormente a los laterales. Pero ya veis que esa cicatriz nos está marcando más o menos las medidas de este palacio. Este palacio que estaría también jalonado como el resto de las estancias con un escudo. En este caso sería el escudo de los González de Oviedo. Es una fuente y alrededor tiene flores de lis. Vamos a pasar por aquí y vamos a entrar dentro en la sala capitular del siglo XVI, que nos explica cómo sería en ese momento el monasterio, que aún estaba en construcción. Sabemos que una de sus salas todavía estaba en construcción. Y nos habla también de esta sala capitular y nos dice la advocación. Sería la capilla de Santa Catalina. Esa ventana que tenéis detrás, esa ventana es posterior, se hizo con la reforma mercedaria y veis ahí unos bancos que se llaman bancos cortejadores, que son muy propios también de la arquitectura civil. En los palacios también aparecen para que la doncella espere a su caballero en la ventana. Bueno, aquí lo tendríamos en las 2 salas, esos bancos de ahí. Lo tendríamos en las 2 salas más importantes del edificio, que sería la sala capitular y la habitación o la sala del comendador, que está justo arriba, justo encima de la portada mercedaria. Y aquí entraríamos en la iglesia, también una pequeña iglesia, una iglesia de pequeñas dimensiones y de una sola nave. Tened en cuenta que la documentación nos explica más o menos cuántos monjes habría en este monasterio y por épocas variarían desde los 3 hasta los 12, es decir, una congregación muy pequeña. Tendríamos esta iglesia de una sola nave y la cabecera. Ese mojón que vemos ahí son los restos de esa cabecera que se desmontaron en el siglo XIX. Y hay un documento también que nos explica que sería una cabecera rectangular y abovedada. Y el ábside estaría para aquí. Y os acordáis que os hablé de que la capilla de Nuestra Señora de la Luz originalmente estaba ahí la sacristía. Bueno, pues aquí podemos ver ese corte en el muro que nos hace referencia a esa puerta de entrada a la sacristía. Después la iglesia estaría pavimentada por losas grandes de arenisca y también nos habla el documento que tendría una techumbre de madera tallada y policromada. A la hora de la misa, los monjes entrarían directamente desde el claustro, desde sus habitaciones, entrarían por esa puerta de ahí, mientras que los fieles entrarían por este lateral. Y si queréis subir hacia arriba y hacer el recorrido, y así bajamos, estaría la sala del comendador, y también podéis ver cómo es ese recrecido que se hizo a finales del siglo XV, ese primer piso que se construyó sobre la sala capitular y el resto de dependencias del monasterio. La iglesia tiene la misma altura originalmente. Y aquí estaríamos en la sala del comendador y volvemos otra vez a encontrarnos con esos bancos cortejadores tan chulos. Por donde estamos paseando es un monasterio anclado en el siglo XVII. Ya os comentamos la evolución constructiva que tendría todo este edificio
y la aldea, el barrio actual de Raíces. Y normalmente esa evolución constructiva en los monasterios sigue ocurriendo hasta hoy en día. Mismamente el monasterio de Corias, que supongo que lo conoceréis, hoy en día es un parador nacional. Es decir, las reformas constructivas de cualquier edificio suelen llegar de estas características suelen llegar incluso hasta el siglo XX, siglo XXI. En este caso, estáis paseando por un monasterio de principios de la época moderna. Vamos a bajar. ¿Tenéis alguna preguntina? Los materiales y si queréis hacerme alguna pregunta sobre alguno de ellos. Aquí lo que tendríamos, dividimos estas dos vitrinas haciendo referencia a los habitantes del castillo. Lógicamente, al ser un castillo estamos hablando de una población de militares. Aquí lo que os queremos mostrar es cómo sería el armamento de esos militares. Aquí tendríamos puntas de dardo correspondientes a arcos y a ballestas que no solamente servirían para guerrear, sino que también les servirían para cazar en ese bosque que tenemos ahí, que hoy en día es el Alto de San Cristóbal, un bosque que llegaría casi hasta Piedras Blancas, hasta la zona de San Martín del Aspra, y que es conocido tradicionalmente por el bosque de los Mercedarios. Tendríamos ese armamento, esas armas arrojadizas, arcos y ballestas, y después también tenemos unas espadas de soldados rasos. Son espadas de un solo filo, no son como las de los caballeros, grandes espadas de doble filo, sino que serían más bien cuchillos, serían como una especie de dagas, con sus diferentes afiladores. Y aquí tendríamos algunas de las piezas que llevaría un caballero. Podéis ver aquí una herradura, después cuando os acerquéis veréis que tiene un tamaño bastante pequeño. Esta herradura es de época altomedieval, corresponde a la época de la monarquía Astur. Y nos está hablando que en aquel momento los caballos que existían aquí, a ver si me lo puede decir alguien, ¿cuáles serían los caballos que montarían los reyes asturianos? Asturcones, posiblemente... Parecían a mí que eran más grandes los asturcones que el caballo ahora, ¿no? ¿Cómo? Que a mí me daba la impresión de que el pie del caballo asturcón es más grande que el del caballo árabe, me daba a mí la impresión. A ver, también tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de siglos de evolución, las razas también se mezclan muchísimo. Estamos hablando de asturcones, pero en general estamos hablando de caballos y de ganado. En general el ganado ya desde época romana y los caballos eran de pequeño talle. Hay estudios que hablan de, por ejemplo, los caballos anglosajones del siglo XII, pues los paleontólogos que estudiaron en una serie de yacimientos en Inglaterra, más o menos la altura de esos caballos sería sobre 1,20. Son caballos muy bajos. Están extendidos por toda Europa. Incluso hoy en día en Islandia existe una raza de caballos pequeña, como los asturcones, y ellos no dejan entrar dentro del país, no se deja entrar ningún caballo de otra raza para que no haya esas mezclas, para poder conservar todavía esa raza intacta, sin mezclar. Y después tenemos también un fragmento de herradura de un caballo bajo medieval, correspondería a los siglos XIII, XIV. También algo que es muy característico de los soldados en las diferentes épocas, que son los juegos. Son muchas horas los que tienen que pasar de ronda, entonces se dedican al juego. Aquí lo que hemos encontrado son dos tableros que corresponden a alquerques, se llaman alquerques. En este caso el que veis aquí es un alquerque de 3 y vemos algunas fichas originales, algunas de ellas talladas en piedra, otras utilizando piedras del propio yacimiento sin manipular, sin elaborar, o incluso pegotes, trocitos de arcilla. Y después también tenemos un pequeño dado que podéis ver ahí, con unas matrices que son para elaborar esos dados. Tenemos dos de ellos, dos dados, uno está en el Museo Arqueológico de Asturias, está aquí la fotografía, pero hemos conseguido localizar tanto la matriz para elaborar dados pequeños como dados grandes. Y después aquí tenemos objetos ya más suntuarios, corresponderían también a los caballeros. Y tenemos fragmentos de cerámicas vidriadas en verde que corresponderían a jarras donde bebían un vino que sería elaborado en la zona.
Aquí cerca, en San Cristóbal, tenemos el topónimo de las viñas, ya documentado desde el siglo XIII. Posiblemente ese vino se elaboraba aquí y se bebía en jarras de procedencia francesa. Son vidriadas en verde, todas ellas, de la zona de Santonge. ¿Por aquí estáis alguno de Avilés? Y si no, de la zona. No sé si conocéis el puerto de La Rochelle, que está muy relacionado con el puerto de Avilés, porque desde allí nos llegaba la sal, incluso recalaban los paños que llegaban de Flandes y que nos llegaban aquí a Avilés, recalaban en la zona de la Rochelle. Y ese vino se bebía también en vasos de unos vidrios que son traídos del Oriente Próximo. Hicimos hace poco las analíticas y nos dan que esos vidrios que tenemos ahí, esos vasos y esas copas, se elaboraron en la zona de Irán, Irak. Tenemos también vidrios egipcios. Es decir, no solamente tendríamos ese comercio con el Atlántico Norte, sino que también teníamos un comercio que nos venía desde la ruta de la seda, atravesando el Mediterráneo. No sabemos si nos entraba por vía terrestre, por Al-Ándalus o por vía marítima, atravesando toda la zona de Portugal, pero sí que había unos caballeros con el suficiente nivel y el suficiente dinero como para comprar estos objetos de lujo. Tenemos ahí algunos botones correspondientes a caballeros, uno de ellos lleva una concha venera, posiblemente pertenecía a uno de esos caballeros de la Orden de Santiago. Y tenemos unas pequeñas pastas vítreas, y aquí voy a hablar de por qué se conoce el castillo de Gauzón, o me lo decís vosotros, ¿por qué se conoce? Por la Cruz de la Victoria. O sea, nuestro símbolo, la Cruz de la Victoria, es la cruz que enarboló Pelayo en la mítica batalla de Covadonga, y esa cruz se cubrió de oro y de piedras preciosas precisamente en el castillo de Gauzón, y lo dice ella en el reverso. En el reverso aparece un texto que así nos lo cuenta, que estuvo labrada en el castillo de Gauzón. Pero realmente, aunque sí que está cubierta de oro, todo lo que tiene no son piedras preciosas, sino que corresponden a piedras semipreciosas y pastas vítreas. Aquí lo que hemos encontrado son una serie de pastas vítreas que corresponden más o menos en tamaño y en color con las que aparecen en la Cruz de la Victoria, y por extensión que podrían pertenecer a cualquier objeto de orfebrería de la monarquía Astur. Es decir, posiblemente sí que ese taller, como nos dice la Cruz de la Victoria, ese taller de orfebrería se situó en el castillo de Gauzón. Y aquí un poquitín de la artesanía, de objetos relacionados con las labores diarias, como por ejemplo aquí tenemos la pesca. Lógicamente estamos al lado de la mar y tenemos restos de plomos correspondientes a redes, incluso tenemos plomadas que corresponden a cañas de pescar y que son exactamente igual que las que nos encontramos hoy en día. También la molienda, tenemos ahí molinos de mano. En este caso lo que tenemos es la parte de arriba, el catilus, o sea, se compone de dos muelas, el catilus y el meta. En este caso tendríamos la parte de arriba, que era por donde se introducía el cereal. Y aquí diferentes objetos de diferentes artesanos. Por ejemplo, este canto, que parece que no tiene nada, pero este canto es un lujador, nos sirve para pulir el cuero. Posiblemente lo utilizaría el herrero que trabajaba en la fragua del castillo de Gauzón para preparar todos esos atalajes de caballería de los caballeros. También hemos encontrado diferentes tipos de tijeras, incluso una cizalla para recortar láminas de bronce. Es decir, nos está hablando, aparte del trabajo del hierro, también trabajaban el bronce, también trabajaban el plomo para hacer este tipo de piezas. Y ahí podéis observar cómo eran los cuchillos medievales con ese mangue realizado en hueso. Y aquí, bueno, esta es la joya de la corona, es una olla, es la típica olla asturiana que hemos encontrado casi completa aquí en el castillo, correspondería a los siglos XI, XIII, esa es la cerámica que se veía aquí en Asturias y es en la cerámica en la que se cocinaba. Y ya veis que tiene como restos de carbón, todo eso nos está hablando de que era una cerámica para cocinar los alimentos. Eso lo que hacían era ponerla al lado de la hoguera del hogar y la iban rotando poco a poco para calentarlo. Y si queréis pasáis por aquí y vais viéndolas, y si tenéis alguna preguntina más. Es hogueado y tiene restos de una decoración vegetal que recuerda muchísimo a los capiteles que nos podemos encontrar en Valdedios, que también es de
de esa misma época, de finales de la monarquía Astur, del reinado de Alfonso III. ¿Preguntas? Nada.